Jeremías 23-24. Jeremías 23. Ay de los pastores que pierden y dispersan las ovejas de mi majada, oráculo del Señor. Por eso así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas, las habéis ahuyentado, no habéis cuidado de ellas. Mirad que yo mismo me ocuparé de castigar la maldad de vuestras obras, oráculo del Señor. Congregaré los restos de mis ovejas de todas las tierras a donde las expulsé, y las haré volver a sus pastos para que crezcan y se multipliquen. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten, para que no teman más ni se espanten, ni falte ninguna, oráculo del Señor. Mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un brote justo, que rija como rey y sea prudente, y ejerza el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, Israel habitará en seguridad, y este será el nombre con que le llamen, el Señor nuestra justicia. Por eso mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que no se dirá más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive el Señor que hizo subir y que trajo a la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había dispersado para que habitaran en su tierra. Acerca de los profetas. Se me rompe el corazón dentro de mí, se estremecen todos mis huesos. Estoy como un borracho enajenado por el vino a causa del Señor y de sus palabras santas, pues de adúlteros está lleno el país, porque por una maldición está de duelo la tierra, se han secado los oasis del desierto. Corren tras la maldad, su fortaleza no tiene fundamento. Hasta el profeta y el sacerdote son impíos. Incluso en mi templo encontré su perversión, oráculo del Señor. Por eso su camino será para ellos como un resbaladero. Serán empujados a las tinieblas y caerán en ellas. Les traeré la desgracia, el año de su castigo, oráculo del Señor. Entre los profetas de Samaria vi una atrocidad. Profetizaron por Baal y descarriaron a mi pueblo Israel. Pero entre los profetas de Jerusalén vi algo horrible: fornicar y caminar en la mentira. Y apoyaban a los malvados para que no se convirtiera nadie de su maldad. Todos han sido para mí como Sodoma, y los que habitan en ella como Gomorra. Por eso así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas: yo les daré a comer ajenjo y les haré beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén salió la impiedad para todo el país. Esto dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas, ellos os auguran, os dan falsas esperanzas, cuentan visiones que salen de su fantasía, no de la boca del Señor. Persisten en decir a quienes me desprecian: palabra del Señor, tendréis paz. Y a cuantos siguen a su corazón obstinado les dicen: ningún mal os llegará. Pero ¿quién estuvo presente en el consejo del Señor y vio u oyó su palabra? ¿Quién prestó oído a su palabra y la escuchó? Mirad el huracán del Señor, furor que estalla, torbellino que gira sobre las cabezas de los impíos. No se aplacará el ardor de la ira del Señor hasta que realice y cumpla los designios de su corazón. Al final de los tiempos lo entenderéis con claridad. Yo no envié a los profetas, se precipitaron ellos. Yo no les hablé, vaticinaron ellos. Si hubieran asistido a mi consejo, habrían anunciado mis palabras a mi pueblo. Les habrían hecho volver de su mal camino y de la malicia de sus obras. ¿Es que yo soy solo Dios de cerca, oráculo del Señor, y no Dios de lejos? ¿Podrá esconderse alguien en escondrijos sin que lo vea yo, oráculo del Señor? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Ya oí lo que dijeron los profetas que vaticinaron mentiras en mi nombre, diciendo: yo he tenido un sueño, yo he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo sucederá en el corazón de los profetas que vaticinen la mentira, que vaticinen el embuste de su corazón? Con los sueños, que se cuentan unos a otros, pretenden que mi pueblo se olvide de mi nombre, como se olvidaron sus padres de mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño, que exponga su sueño, y el que tenga mi palabra, que exponga mi palabra, siempre con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, oráculo del Señor? ¿No es mi palabra como el fuego, oráculo del Señor, y como martillo que hace añicos la roca? Por eso aquí estoy contra los profetas, oráculo del Señor, que se plagian mis palabras unos a otros. Aquí estoy contra los profetas, oráculo del Señor, que emplean su lengua para declarar: oráculo. Aquí estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, oráculo del Señor, y los cuentan y descarrían a mi pueblo con sus mentiras y su jactancia. Yo no los envié, ni les di ningún mandato, ni sirven en absoluto de provecho a este pueblo, oráculo del Señor.
Si este pueblo o un profeta o un sacerdote te preguntaran ¿cuál es el encargo del Señor?, les responderás, vosotros sois la carga, y yo os arrojaré, oráculo del Señor. Y al profeta, al sacerdote y al pueblo que diga encargo del Señor, yo le castigaré a ese hombre y a su casa. Esto habéis de decir cada uno a su prójimo y a su hermano. ¿Qué ha respondido el Señor? ¿Qué ha hablado el Señor? Pero en cargo del Señor no la mencionaréis más, pues la carga será para cada uno su propia palabra. Vosotros habéis pervertido las palabras del Dios vivo, del Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Esto dirás al profeta, ¿qué te ha respondido el Señor y qué te ha hablado el Señor? Pero si dijerais encargo del Señor, por eso mismo así dice el Señor, puesto que pronunciáis esta palabra encargo del Señor, después de que os hubiera dado recado, no digáis encargo del Señor, por eso yo os cargaré en alto y os arrojaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vuestros padres, y echaré sobre vosotros oprobio perpetuo y perenne ignominia que nunca se olvidarán. Jeremías 24. El Señor me mostró 2 cestos de higos colocados delante del templo del Señor. Fue después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportara a Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, a los nobles de Judá, a los artesanos y los herreros, y los llevara a Babilonia. Un cesto era de higos muy buenos, como brevas, el otro de higos tan malos que no se podían comer. El Señor me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Y respondí, higos. Los higos buenos son excelentes y los malos tan malos que no se pueden comer. La palabra del Señor se dirigió a mí diciendo, esto dice el Señor, Dios de Israel. Como estos higos buenos, así preferiré a los desterrados de Judá, a los que expulsé de este lugar, a la tierra de los caldeos. Pondré mis ojos en ellos con benevolencia y los haré volver a este país. Los reedificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se convertirán a mí de todo corazón. Pero como a esos higos malos que no se pueden comer de malos que son, esto dice el Señor, así trataré yo a Sedecías, rey de Judá, a sus nobles y al resto de Jerusalén, que se queden en esta tierra y a los que se asienten en la tierra de Egipto. Haré de ellos un espanto, un escarmiento para todos los reinos de la tierra, un oprobio, un proverbio, una burla, una maldición en cuantos lugares los disperse. Enviaré contra ellos la espada, el hambre y la peste, hasta que sean eliminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Sabiduría 14, 17, 31. Por mandato de tiranos se adornaron sus estatuas. Al no poder los hombres venerarlos en persona por habitar muy lejos, reprodujeron en figura su remoto aspecto, e hicieron una imagen visible del rey que querían venerar para honrar solícitos al ausente como presente. A la extensión de este culto, aun entre quienes no le conocían, contribuyó también la ambición del artífice, pues éste, queriendo tal vez agradar al poderoso, se esforzó con arte por hacer más hermosa la imagen. La gente, atraída por la belleza de la obra, al que poco antes honraban como hombre, lo estiman ahora como objeto de culto. Esto se convirtió en asechanza para los vivientes, porque los hombres, esclavos de desgracia o tiranía, pusieron a piedras y leños el nombre incomunicable. Luego no les bastó con errar en el conocimiento de Dios, sino que debatiéndose en la dura guerra de la ignorancia les llaman paz a tan grandes males, practicando ritos infanticidas o misterios secretos, o banquetes orgiásticos de ritos grotescos. No guardan ya puras ni la vida ni las bodas, sino unos a otros se matan a traición o se afligen con adulterios. Todo es un caos, sangre y homicidio, robo y engaño, corrupción, infidelidad, rebeldía y perjurio, perturbación de las cosas buenas, olvido de los beneficios, corrupción de las almas, perversión sexual, desorden en el matrimonio, adulterio, impureza. En verdad que el culto de los ídolos nefandos es el principio, causa y fin de todo mal, pues cuando se divierten se enloquecen, vaticinan falsedades, o viven de modo inicuo o se apresuran a perjurar. Al confiar en ídolos y el alma, no esperan castigo por haber perjurado, les aguarda una doble sentencia, por haber errado acerca de Dios dirigiéndose a los ídolos y por haber perjurado para engañar, despreciando la santidad. Porque no es el poder de aquellos por los que juran, sino la misma culpa de los que pecan, la que persigue siempre las transgresiones de los inicuos. Gálatas 2. Luego, 14 años después, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito.
Subí impulsado por una revelación y a solas les expuse a los que gozaban de autoridad el evangelio que predico entre los gentiles, no fuera que corriese o hubiese corrido inútilmente. Pues bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, aunque era griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso, a pesar de los falsos hermanos intrusos que se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre. Pero ni por un momento accedimos a someternos a ellos, para que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. En cuanto a los que se consideraba que eran autoridad, nada me importa lo que hayan sido en otro tiempo, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que gozaban de autoridad no me hicieron ninguna corrección, sino que por el contrario, al ver que se me había confiado la predicación del Evangelio a los incircuncisos, de la misma manera que a Pedro a los circuncisos, pues quien dio fuerzas a Pedro para el apostolado entre los circuncisos me las dio también a mí para el de los gentiles, y al conocer la gracia que se me había concedido, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros predicásemos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solamente nos recomendaron que nos acordásemos de los pobres, cosa que he procurado hacer con empeño. Pero cuando vino Cefas a Antioquía, cara a cara le opuse resistencia porque merecía reprensión. Porque antes de que llegasen algunos de los que estaban con Santiago, comía con los gentiles, pero en cuanto llegaron ellos empezó a retraerse y a apartarse por miedo a los circuncisos. También los demás judíos le siguieron en el disimulo, de manera que incluso arrastraron a Bernabé al disimulo. Pero en cuanto vi que no andaban rectamente según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo es que les obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros somos judíos por nacimiento, no somos pecadores procedentes de los gentiles. Y sin embargo, como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Ahora bien, si al buscar ser justificados en Cristo nosotros somos también considerados pecadores, ¿es que Cristo es ministro del pecado? De ninguna manera. Pues si lo que he destruido lo vuelvo a edificar, me manifiesto como transgresor, porque yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, pues si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió por nada.